independientemente de todas las valoraciones que vienen en cascada, obviamente cada quien tiene una opinión, yo creo que el hecho de que se haya desarrollado, número uno, una elección en paz, virtualmente sin incidentes, yo creo que yo no recuerdo una elección donde el 99.8% de las casillas se hayan abierto, algo así, una cifra casi del 100% se hayan abierto, sin ningún incidente, no lo recuerdo. Por el otro lado, pues en paz, o sea, no hubo grandes conflictos, ni tampoco, no hubo muchas impugnaciones, Álvaro. No recuerdo dónde estaba viendo el número, pero también era... No, señor, sí hay. ¿Cuántas? Son irregularidades Masivas. generales. Y se va a pedir la nulidad de toda la elección. Sí, joder. Anoche lo adelantó Alejandro Moreno Cárdenas. No, por favor. Y hoy lo ha ratificado. No. Se va a anular, se va a pedir la nulidad de la elección. No, y con la fuerza que tiene Alejandro Moreno pues Cárdenas, y sobre todo con la fuerza de autoridad moral, sí. Esto no tarda en anularse. Sí, yo le doy 2 horas. Hasta te... sí. No, pero... No, más allá realidad... de la ironía. La jornada transcurrió con tranquilidad, sí. en paz. Las casillas que no pudieron abrirse fueron realmente muy pocas. Fluyó, sí, por supuesto, en menor cantidad que la elección de hace exactamente un año, pero a cuentagotas. Sí. Y en orden, en completo orden. Quizá eso sea una de las principales características que no las destacamos tanto porque ya lo damos por hecho, Alejandro, que deben transcurrir en paz. Pero no olvidemos que en nuestro país tenemos una historia de violencia política el propio día de la jornada electoral. Por fortuna no se presentaron actos de violencia ni irregularidades mayores, y eso también es un dato que hay que dimensionar y que, diría yo, un dato adicional al respecto sobre la democracia y el ejercicio de los derechos es inclusive la marcha del día de ayer en Paseo de la Reforma, de esta derecha ruidosa, frenética, muy bien recuperadita, que haciendo uso de la libertad de tránsito, de manifestación, de expresión, pues dijo lo que quería decir y ya, sin consecuencias. Híjole, mano, qué barbaridad. Bueno, yo, pues tal cual, decía yo, se desarrolla la jornada en paz, se desarrolla también, pues con una apertura de casillas que yo no recordaba, de 99%, una cosa así, y el hecho de que 13 millones de mexicanos se hayan enfrentado a esas complicaciones que significaba la boleta, que yo creo que se tiene que trabajar sobre esa boleta, se tiene que de alguna manera encontrar una mejor manera de llamar a los mexicanos a votar, a la mejor, no sé, ayer no me acuerdo de quién escuchaba que quizá una opción era irse, pues elegir a la corte y luego después tal. Bueno, pero bueno, así como se dio, 13 millones de votos, Álvaro. A mí me parece... O 12. 12. O 11. 11. ¿Son muchos o son pocos? Pues el cotejo que hizo hoy la presidenta... Es muy contundente, pues sí, porque con 5 millones de votos le damos miles de millones de pesos a ese partido político para que sobreviva, Álvaro.
O sea, le damos miles de millones de pesos a un partido político con menos de eso, con la mitad, con menos de la mitad. Le damos a partidos políticos para que sobrevivan. No vamos a darle al menos la opción al Poder Judicial de que demuestre que la renovación ofreció algo. Yo creo que la llegada de todos son señales muy poderosas. La llegada de un indígena, Álvaro, aun cuando quedara Lenia o él, porque ya está muy definido entre él y Lenia, la llegada de Lenia o de un indígena, en particular de un indígena, es tan poderoso. Un año después de que elegimos a una mujer presidenta, llega un indígena por primera vez en 168 años. Un indígena como presidente de la Corte, híjole, mano. Pero no... Es ciego el que no quiere ver. Pero no es solamente decir a uno de los poderes del Estado. Es al único poder que había estado a salvo, digamos, de la voluntad de los ciudadanos, alejado de los ciudadanos y dedicado a defender los privilegios de los poderosos, de los poderosos económicamente hablando, de los poderosos políticamente hablando, de los poderosos de esas élites influyentes que, por supuesto, tenían al Poder Judicial de la Federación a su servicio. Por eso es relevante y por eso también, pues, quieren minimizar el número de mexicanos que acudieron a las urnas. Y hoy justamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere a la participación ciudadana de la jornada electoral de ayer domingo. Escuchémosla. Yo pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado. Y resulta que votó el doble, 13 millones de personas que salieron a votar por el Poder Judicial. Ahora comparemos 128 senadores o las 2/3 partes de 128 senadores frente a 13 millones de personas. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida, y entre ellos muchas liberaciones. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Corrupción, privilegios, defensa de privilegios. Ahora, después de un proceso, porque parece además, ayer veía a un comentarista de Estados Unidos que decía, es que votaron después de grandes campañas. No, fueron campañas austeras, muy austeras, esencialmente en redes sociales y algo en territorio, pero fueron campañas muy austeras después de un proceso de selección, porque como bien dice Ernestina, no se nos debe olvidar que hubo una convocatoria amplia. Después hubo comisiones formadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
por reconocidos juristas. Esas personas evaluaron currículums, vieron si cumplían primero lo que decía la Constitución y segundo, una revisión de quiénes eran más idóneos para participar de acuerdo a su historia profesional. Después de eso, salen y para evitar que haya apunte a quién quiere ser uno o el otro, se hace un proceso de insaculación. Y después de eso, ya viene la campaña y finalmente la elección. Entonces, no es que cualquier persona sin una revisión participó, hubo comisiones. Y de ahí, pues, el resultado del día de ayer, 13 millones de personas que libremente salieron a votar. Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN. Entonces, pues claro que es un éxito. Alejandro, hubo quienes adelantaron que de llevarse a cabo, de materializarse la elección judicial, México se hundiría. Sí. El peso, de manera particular, quedaría hecho pedazos. ¿Qué Sí, pasó? señor. ¿Cómo amaneció hoy el peso? Mira, señor Delgado, te lo diría de esta manera. La Gabriela Siller del septiembre del 2024, yo creo que meten aprietos a la Gabriela Siller de junio del 2025. Aquella Gabriela Siller dice lo siguiente, le pregunto a la reportera. En plena vorágine interna por la discusión de la reforma del Poder Judicial y con el peso situado en 20 unidades por dólar, ¿continuará la volatilidad financiera el resto de 2024? Dice la respuesta de Gabriela Siller. En el caso de que la reforma judicial se llegara a aprobar, creo que el tipo de cambio daría un brinco de 50 centavos hacia los 20.50 y luego hacia los 21 por dólar. Pero si las agencias calificadoras recortan la calificación de México, o sea, producto de la reforma judicial, el tipo de cambio se iría más arriba, o sea, más arriba de 21, que era 22, 23, más o menos. Sí, ¿no? O 25, vamos a ponerle. Bueno. ¿Y qué pasó? A ver si me puedes poner ahí para compartir este gráfico. Mira, esto eran en la noche, pues terminó la votación anoche, mira. Y luego, ya cuando terminó ayer la votación. ¿Qué pasó? Y mira cómo está. 19, 20, 19, 21. Un golpe tremendo, Álvaro. Tremendo. Bueno, Pues pura fantochada, es que se compran agendas políticas. No puede ser un analista financiero, económico, a menos de que de que tengas un encargo, como tú lo has mencionado y yo coincido en eso. Pues igual ella tiene el encargo, es la directora de análisis de Banco Base. Digo, igual los regios que son dueños de ese banco, pues la tienen a ella ahí porque ella tiene una opinión política con respecto a la economía y las finanzas. Y entonces todo, yo nunca le había puesto atención, Álvaro, hasta hace unos 3 años, yo creo. Hace unos 3 años venía yo en un taxi, la pegada y la entrevistaban ahí. la venía entrevistando Carlos Loret, aparecía ahí. La empecé a escuchar y dije, ¿qué es esto? O sea, un hate así contra López Obrador, así de pum, pum, pum. No me extrañaba del otro, de Loret. Dije, entonces la googleé, dije, Gabriela, ¿qué? Siller Pagasa, Banco Base. Empecé a poner atención y luego abro Sin Embargo. Y me meto a la nota económica que estaba en Sin Embargo.
la agencia española F que teníamos en ese momento, la teníamos contratada, me meto a la nota, cabrón, la primerita fuente, Era fuente. Gabriela Siller. Entonces agarro, sin embargo, te estoy contando siempre, me meto a los, de verdad, es que así pasan, Álvaro. La gente cree que hay mucha, no, es que así pasa, son goles y autogoles. O sea, me meto y empiezo a googlear adentro y hablo con quien estaba con nosotros en ese entonces, Lupita. Hablo con Lupita y le digo, a ver, métase a las notas económicas a ver cuál es la fuente de la agencia española F que le pagamos. O sea, es una agencia a la que le pagamos. ¿Cuáles son sus fuentes financieras? Todas las notas, todas, de F eran Gabriela Siller. Todas, Álvaro. Yo dije, no, pues perdón. A ver, ¿cuándo se vence ese contrato? Adiós, pum. Porque, bueno, uno podría, digamos, que considerar que se equivocó en una ocasión. No. Aquí es muy sistemáticamente la mentira sostenida como experta en finanzas. Ahora, no me extraña que los odiadores no me extraña que la derecha la tome como fuente. Sí. ¿Por qué es la jefa de análisis de un grupo financiero? ¿Les convendrá inclusive? Yo creo que sí. Bueno, pero pues no tiene ninguna credibilidad la señora. Ahora, como si fueran muy rigurosos en la derecha, particularmente los medios, en tener opinadores, analistas rigurosos. No. Ahí está el punto, Álvaro. O sea, ¿cuál es la aspiración, pues, de alguien de sistemáticamente torcer por razones políticas un análisis financiero? La derecha, Álvaro, se compra hasta la imbecilidad de Massive Caller. O sea, recordemos, aquí nos reímos, usted que nos acompañó durante la elección, aquí nos reímos día y noche de Massive Caller, Álvaro. Y todavía el día de la elección, Xóchitl Gálvez en la noche cita a Massive Caller, porque lo dice en una entrevista posterior. También lo cita Marco Cortés. Es decir, sí son capaces de comprarse sus propias mentiras, Álvaro. ¿De eso se alimentan? ¿A sabiendas? O sea, lo que decimos aquí nos reímos de lo que hoy dijo Al-Azraqui, de que inicia, yo ya tomé esa fecha, pues 2 de junio, o de que hoy inició la dictadura, realmente hay gente que se lo compra. Vi ayer en la marcha, no en un video, vi alguien que grita, Álvaro, la están entrevistando y está gritando con un enojo, con una furia tremenda de que la dictadura y el comunismo y Venezuela y Cuba y que la narcopresidenta y el narcopresidente con una enojo que si piensas, pues le va a dar algo, pero ya esa es cosa de él. Pero ¿quién le inyecta el veneno? Todos estos, las Siller, los Loret, los Gómez Leiva, los que tienen todo el derecho de pensar como quieran. Nomás faltaba que no. Pero que ese no es el problema. El problema es la mentira sistemática, permanente, perfectamente consciente. Bueno, ese es el problema y ese es parte también del infierno en que viven, Alejandro. Híjole. En un infierno de odio, de rabia, de resentimiento. Me dice, ayer una diputada del PAN, que subí un video de las casillas en la alcaldía Benito Juárez, ahí donde el PAN tiene su sede nacional y donde vive su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, y donde está el corazón del cártel inmobiliario.
y me escribe, Álvaro mentiroso. Ah, caray. Y como es una familia orgánica de la organización secreta del Yunque, pues nomás le dije, váyase a su reunión semanal. Yo estoy aquí con mi familia conviviendo. Ah, caray. Ya no le quise contestar a la señora porque estás en una reunión familiar. ¿Tú estás realmente haciendo esas expresiones de odio? Yo no. A lo mejor la señora, yo dije, ni le voy a responder a la señora porque dice que está con su familia. Ella sabrá cómo trata a su familia. Sí, que disfrute su familia. Pero no, mejor yo no actúo como ella. Pero hay mucha rabia, Alejandro. Mucha, es mucha. Mucha rabia. Mucha rabia. Ahí en ese video te digo, ya no me pregunto por la señora, porque la señora al final, pues bueno, al final ella está en su derecho, Álvaro. No, por supuesto. O sea, de expresarse como narcopresidenta, narcopresidente. No, es la libertad de expresión. Claro, estamos peor que Venezuela, ¿cómo se llama? En la marcha, justamente, Sí, la de ayer. Sí. Y luego gritaba ella que Cuba, y luego otra vez el grito de Mira, Mr. Trump, la dictadura. help. México A has no justice. Mira, están pidiéndole auxilio a Trump. Sí, no, bueno, es maravilloso. Porque Mr. los Trump, desnuda. help. México has no justice. Es decir, ya cuando uno ve que hay mexicanos que están implorando que vengan los estadounidenses, híjole. Bueno, esos son los vendepatrias, Alejandro, y algunos se enojan, pero como esas personas que usan estas pancartas, ya se murió la democracia. Qué maravilla que esté muerta la democracia y que se estén manifestando ahí. Es un desmentido a sí mismos. Sí, pues sí. Sí. Y bueno, otra vez, o sea, creo que les hace muy bien marchar. Les hace muy bien manifestarse. Yo diría, háganlo, organícense más, salgan más. Nosotros hemos marchado, uno ha marchado toda la vida, toda la vida. Mira, Álvaro, cualquier mexicano que simpatice medianamente con cualquier causa social, en su vida, pues, que haya simpatizado, pues ha marchado al menos una vez al año, o una vez cada 3 años. O una vez cada 5 años, o lo que sea, o sea, y en su vida ha acumulado, no sé, 5 o 6 marchas. Hay gente ahí que nunca ha marchado. Digo, salvo alguna marcha de las Lomas porque se les compuso el carro, ¿no? A 2 esquinas más adelante. O a la marcha al Oxxo. En el sexenio pasado comenzaron a marchar. Más, y eso es muy bueno. Sí. No marchaban desde el 2024. Luego en el 2006, que ganan felices con el fraude de Calderón, luego ganan con Peña, pues que iban a salir a marchar. Hasta que gana López Obrador en 2018 y ahí comienzan. Sí, después unas marchitas muy raboncitas. Sí, raboncitas. Pues luego, bueno, más grandes, con las de la marea rosa. Y está muy bien. Está muy bien que salgan a votar. Nada más que, híjole, pedirle frías a Trump. No, pues, porque les vale, Álvaro. Les vale, o sea, no tienen un concepto. Lo dicen en serio. No, claro que lo dicen en serio, pero no alcanzan a... Es como todo esto que decimos, o sea, ¿en qué momento llega una mujer a sentirse tan ofendida y con tanta rabia como para gritar que ya somos Venezuela y que la dictadura está destruyendo, y luego regresa a su casa? O el indio patas rajadas. O el indio patas rajadas, o sea... ¿Quién les alimenta de tanto rencor? Porque ya ni siquiera hay... Prende la radio. Sí, claro. Prendes la radio. Prende la televisión. Claro. Léete la página de opinión de los periódicos. Híjole. Ahí está. Sí. Ahí está. El alimento. Sí. Despiertan, ponen
a los locutores de que, sin excepción, Alejandro, particularmente en la radio del Valle de México, no hay opción, es un monotema. Vas en el coche, lo mismo. Llegan en la noche a ver los mismos. ¿Cómo no se van a enfermar? ¿Cómo no van a estar rabiosos? Sí, no, y es, ahorita, por ejemplo, que el fraude en la elección judicial, o sea... No, salió López Obrador a votar, no es cierto. No, ¿cómo va a votar fraude. López Obrador si está en Cuba, si está en Venezuela? Si está en los sótanos de Palacio Nacional dirigiendo no, el país. O sea...